Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos permiten entrar hasta sus hogares a través de esta señal de TVO? Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar con usted la importancia de los sacramentos en la vida de la iglesia. Una de las cosas que hacen única a la iglesia son sus sacramentos porque le dan vida. Hoy nos vamos a acercar a ellos para ver qué son, cómo participar de ellos y qué es lo que le transmiten a los hijos de Dios en la iglesia. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de esta señal, a través también de la página de Facebook de nuestra diócesis de Orizaba. Le invitamos a que comparta esta transmisión con sus amigos y que a lo largo del programa se reporte con nosotros, haciéndonos preguntas, mandándonos saludos para que veamos desde dónde usted nos está viendo. Le damos la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy, un sacerdote que tiene más de 30 años de ministerio, con una experiencia increíble en la pastoral, en la parroquia, en la formación, también como rector del seminario, y un neosacerdote que se ha acercado a los textos patrísticos y que nos va a abordar también y compartir un poquito de lo que los santos padres de la iglesia, en el origen de la misma, han dicho sobre la vida de los sacramentos. Les voy a ceder el micrófono para que ellos se presenten y para que los conozcamos. Adelante, Padre Juan Vázquez. Muy bien, buenas noches. Soy el Padre Juan Vázquez Moreno. Tengo 32 años de servicio en nuestra diócesis de Orizaba. Pues he prestado el servicio como rector del seminario, como ya lo dijo el Padre. También estuve de vicario en La Concordia, después pues párroco en Tierra Nueva, allá por Martínez de la Torre, después párroco en Izhuatlán del Café, en la parroquia de San Juan Bautista Cerritos, en San José, aquí en Mariano Escobedo, y 14 años, casi 15 en Santa Rosa de Lima, y ahora aquí en Nogales llevo 4 años. También presté un servicio en Rafael Delgado, casi un año, y estamos aquí sirviendo a Dios en esta querida diócesis de Orizaba. Bienvenido, Padre Juan. Gracias. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros en este programa. Además, el Padre es autor de un libro sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. Después les damos el título completo para que usted lo pueda adquirir y que nos diga el Padre dónde acercarse a adquirir este material sobre los sacramentos. Y le damos también la palabra al Padre Axel, un neosacerdote. Adelante. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Axel Iván Peralta Bermúdez, soy originario de la parroquia de San Pedro Apóstol Maltrata. A diferencia de la gran experiencia del Padre Juan, yo tengo 7 meses de haber sido ordenado. Cuando era diácono estuve prestando mi servicio en la parroquia de Loma Grande, Sagrado Corazón de Jesús, y una vez que me ordeno, ahora estoy prestando mi servicio en la parroquia de San Sebastián Mártir en Zongolica. Muy feliz y de poder estar aquí con ustedes también compartiendo, ¿verdad?, este tema muy importante en nuestra vida como cristianos. Gracias, Padre Miguel. Gracias, Padre Axel, por haber aceptado esta invitación a participar en este programa. Ya habían sido varias invitaciones y qué bueno que aceptaste en esta tercera invitación. Él ha sido inquieto desde el seminario por la vida de los padres de la iglesia, una de las grandes fuentes donde nosotros podemos encontrar cómo es que se originaron los sacramentos, la vida de fe. Y bueno, hoy viene a compartirnos también estos conocimientos. Por un lado la experiencia, por un lado también la ejecución de los mismos sacramentos y ahora también el conocimiento de los santos padres. Pues vamos a arrancar con este programa la importancia de los sacramentos en la vida de la iglesia. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué es importante la confirmación, la Eucaristía? ¿Cuál es el elemento que le aportan a la vida de cada persona los sacramentos? Pues arrancamos con este programa. Mándenos sus preguntas, sus saludos también al WhatsApp 272-249-6640. Aquí le esperamos. Vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Qué son los sacramentos de la iglesia? Padre Juan, desde su experiencia, y después Padre Axel, una palabra sobre esta pregunta. ¿Qué son? Bien, la Iglesia Católica siempre ha entendido que los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios. Así muy sencillito, signo eficaz de la gracia
de Dios. Es un medio por el cual Dios actúa de verdad, por eso dice que es eficaz. Sí, actúa de verdad, y permítame que lo ponga en un lenguaje muy coloquial y muy sencillo. Actúa en serio, no de a mentis. ¿Sí? Dios que es invisible, Dios que está por encima de todo lo creado, de todas las criaturas, de todas las cosas, se atreve, si me permiten hablar así, a actuar por medio de signos sacramentales. ¿Sí? Y pongo un ejemplo bíblico. Recuerden ustedes cuando Jesucristo le devuelve la vista a un ciego. No nada más le dice, sí, te devuelvo la vista. ¿Qué hace? ¿Sí? Hace con su saliva, junta con la tierra, ¿sí? Hace lodo, se lo unta al ciego y le dice, ahora tienes que ver. Entonces, Dios que es eterno, Dios que es infinito, Dios que está por encima de todas las cosas, que es intocable, toca la tierra, ¿sí? Dios se hace uno con nosotros y entonces actúa por medio de lo que nosotros vemos, por medio de lo que nosotros conocemos, ¿no? Acuérdense cómo en la Biblia decía que en el Antiguo Testamento que quien viera a Dios, pues prácticamente era destruido, ¿no? No, Dios se atreve a tocar la tierra. El gran sacramento de Dios es Jesucristo. Dios se hace hombre, se mete en nuestro mundo. Sí, entonces por eso decimos que el sacramento es un signo, un medio, pues eficaz, actúa de verdad de la gracia de Dios. Dios está actuando en cada sacramento, bautismo, confirmación, etcétera. Actúa de verdad, actúa en serio, se mete en nuestro mundo. ¿Para qué? ¿Por qué es eficaz o qué nos da con ese sacramento? Dios se da a sí mismo, nos da su gracia, nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir sus dones. Gracias, Padre Juan. De tal manera, queridos hermanos, que no es que Dios tenga necesidad de utilizar los signos materiales. Sin embargo, por nosotros, para que nosotros veamos este signo y veamos también la cercanía de Dios, pues Él va utilizando estos signos que nos hacen ver el poder y la misericordia de Dios. Padre Axel, ¿cómo surgen los sacramentos en la vida de la iglesia? ¿Ya estaban? ¿Quién fue quien los inventó? ¿Quién los instituyó? ¿Cómo surgen los sacramentos para la iglesia? Claro, no para poder reconocer esto, pues es Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo es quien instituye estos sacramentos. Los sacramentos son estos signos, como ya decía el Padre Juan, palpables de la gracia de Dios, que nos regresan la vida divina de la cual gozábamos, la vida divina que el hombre perdió por el pecado, ¿verdad? Esa vida que llevábamos en el paraíso, en el Edén, y el pecado rompe, el pecado divide, el pecado hace que perdamos esa vida. Cristo, al regresarnos esa vida, lo hace mediante los sacramentos, porque el bautismo pues nos reincorpora a la vida de ser hijos de Dios, ¿verdad? Misma confirmación nos da la fuerza necesaria del Espíritu Santo para luchar contra el pecado, para luchar contra la tentación, ¿verdad? Y así podríamos hablar de todos los sacramentos, ¿verdad? Esa gran importancia, insisto, que vienen de Jesucristo, Él mismo los instituye, Él es quien da ese mandato a sus apóstoles para que vayan y lleven estos sacramentos a todo el mundo. Si el hombre no hubiera pecado, ¿no habría necesidad de tener sacramentos? Yo creo que es una pregunta que habrá que responder con más profundidad, ¿no? Pero el mismo sacramento es Cristo, ¿verdad? Es Cristo mismo y Él es quien nos muestra la vida divina. Así es. Como ya lo decía el Padre Axel, el pecado nos hace perder la gracia, la vida eterna, aquello que Dios había planeado para el ser humano. Viene el pecado y hace que pierda esto. Dios no se queda con las manos cruzadas, como lo pudiéramos decir, con esa expresión coloquial. Cuando Dios ve que el hombre ha perdido la gracia, Él mismo viene como Salvador y nos regala estos sacramentos que nos van a devolver la gracia que el pecado nos había arrebatado. Vamos a ir a un corte comercial, no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre este tema que está increíble, está muy bueno. Regresamos y si hay alguna pregunta, háganosla saber. Aquí le esperamos. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso con ustedes, les invitamos a que nos envíen sus saludos, sus preguntas y que compartan también esta transmisión. Estamos hablando sobre la importancia de los sacramentos en la vida de la iglesia. Ya dijimos cómo surgen los sacramentos, quién los instituyó y cuál es la razón de que tengamos los sacramentos en la iglesia. Tenemos un número concreto, hoy vamos a preguntarle a Padre Juan por qué este número de sacramentos y si ellos tienen una base bíblica. ¿Qué nos puede decir Padre Juan de esto? Sí, por supuesto, a veces la gente pregunta ¿por qué 7 y no 6 o 5 o 20? Bueno, primero hay que meternos en el contexto bíblico, ¿no? 7 en la Biblia significa plenitud, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor no es el tema, pero para que me explique, el número de la bestia, ¿no? Es 666. ¿Qué significa? Pues que la bestia o el enemigo es 3 veces imperfecto. Imperfecto, sí. El número 7 es perfecto, ¿sí? Y esto lo entenderíamos mejor si estudiáramos el libro del Apocalipsis, que nos habla de muchos números. Bueno, el número 7 en la Biblia es un número importantísimo que significa, insisto, plenitud. Por eso la iglesia también lo adopta, ¿no? Como para significar que Dios en toda su plenitud se quiere dar al ser humano. Segundo, los instituye Cristo, como ya lo decía el padre Axel, ¿sí? O sea, no es un invento de la iglesia. A veces se le acusa a la iglesia de que inventa cosas, de que inventa los sacramentos, que Cristo nunca hizo ningún sacramento, que Cristo nunca bautizó, que Cristo nunca confirmó. Bueno, pero tú ya decías, padre, que Cristo envió a sus apóstoles con esta orden de no solo evangelizar, no solo de anunciar la palabra, sino de hacer viva o hacer eficaz esa evangelización. Jesucristo habló de el amor del Padre y perdonó al pecador, ¿no? Jesús habló de que el Padre sana, Jesús sanó. Y eso fue lo que envió a hacer a sus discípulos, ¿sí? Digo por si se dijera la iglesia inventó los sacramentos, no. Quien los inventó es Cristo para hacer efectiva, como decíamos al principio, la gracia de Dios en las personas. Y en eso que usted dice, Padre Juan, cabe decir que la Iglesia Católica es la única que goza de los sacramentos. Si usted un día abandona la Iglesia Católica y se va a alguna secta pentecostal, Luz del Mundo, alguna más evangélica, la que ustedes gusten, se van a dar cuenta que a lo mejor oran muy bonito, cantan, saltan, hacen catarsis, pero no tienen los sacramentos ahí. No hay vida sacramental en ellos. Oiga, es que eso es un invento de la iglesia. No, todos los sacramentos tienen una base bíblica. Si usted se va a los evangelios, ahí va a encontrar la referencia a cada sacramento. Jesús bautizando, Jesús enviando a los apóstoles a bautizar, a predicar, Jesús perdonando, como ya el Padre Juan lo decía, y dando después de la resurrección, diciendo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, Juan 20, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Si no me equivoco, es Juan 20, 23, donde Jesús confiere el poder a sus discípulos de perdonar los pecados. Como el Señor también participa en la boda de Caná, diciéndonos ahora que este sacramento es importante y que es el proyecto del plan de Dios, el matrimonio. Y así, Efesios nos presenta el sacramento de la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, todos tienen una base bíblica. La iglesia los tiene, no se los ha inventado, los ha instituido Cristo y la iglesia les ha dado continuidad siguiendo este mandato del Señor Jesús. ¿Cuál es la finalidad, Padre Axel, de los sacramentos? Ya decíamos ahorita un poquito, devolver la gracia. ¿Cuál es la finalidad de los sacramentos en la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene que cuidar, vigilar, custodiar a los mismos sacramentos? No los puede malbaratar, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad desde lo que tú has estudiado, lo que dicen los padres de la iglesia? Claro, un ejemplo muy hermoso y muy ilustre que nos presentan los padres de la iglesia, pues ya hablábamos que los sacramentos, ¿verdad?, nos devuelven esa vida divina que llevábamos. Los padres de la iglesia van a comparar esa vida divina antes del pecado
con un estado de salud plena, de salud primordial, ¿no? Entonces el pecado pues viene siendo una enfermedad que atrofia al ser humano, que le quita el equilibrio, que rompe la amistad con Dios, una enfermedad, como toda enfermedad, que va acabando con la vida, en este caso la vida espiritual del ser humano, el contacto con Dios. ¿Cuál es la finalidad de los sacramentos? Devolvernos esa salud, devolvernos esa vida plena. Dijeran pues, en términos bíblicos, regresarnos al jardín del Edén, ¿no? Regresarnos exactamente al paraíso. Y por eso Cristo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ya el Padre Juan ponía un ejemplo, pues toda la actividad sacramental, ministerial de Cristo es curar a los enfermos, no solo físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Perdonándolos, ¿verdad? Ayudándolos en sus dolencias, expulsando demonios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La vida en Cristo es una vida sacramental que nos devuelve la salud primordial, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a los sacramentos, estamos regresando, estamos sanando ese corazón roto, estamos sanando esa constitución enferma, ¿verdad? Por el pecado. Entonces, los sacramentos, también pudiéramos utilizar esta analogía, pues se convierten como en medicamentos, remedios, terapias que expulsan el veneno del pecado. Pues esa es ahí la finalidad de los sacramentos, darnos la salud espiritual, que en otro término es darnos la salvación, proporcionarnos la sanidad, esa sanidad que tenía el ser humano en su origen. Y pues usted lo comprueba cuando alguien se bautiza, el gozo de un nuevo hijo de Dios, la santidad. Un niño cuando es bautizado es completamente santo, sano, porque se ha bautizado. Pero también cuando alguien se confiesa, Padre, no sé si le ha tocado ver la alegría del penitente que se ha levantado, y uno mismo, ¿no?, experimenta también ese gozo de que el Señor te ha perdonado. ¿Qué se necesita, Padre Juan, para que exista un sacramento? No cualquier persona puede decir, yo te bautizo acá, al menos que sea emergencia, ¿va? O yo te confirmo, me pongo las vestiduras que se pone el Padre Juan en su parroquia y voy a dar aquí sacramentos. ¿Qué se necesita para que exista un sacramento? Sí, hace rato decía que Dios actúa de verdad, por eso el sacramento es un signo eficaz. O sea, no es de amentis, discúlpeme la expresión tan corrientita, es de verdad. Pero para que sea de verdad se necesita que sea un ministro instituido, un ministro ordenado, ¿no? Okay. Que está autorizado por la Iglesia, está instituido para ser el canal de la gracia de Dios. Si no, pues sería un sacramento ilícito o hasta inválido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está administrando una persona, porque una persona que no está autorizada se está otorgando ese ministerio o ese servicio, ¿no? No sé, pongo un ejemplo muy rapidito. Un sacerdote que está suspendido, pues no puede celebrar el sacramento del matrimonio, ¿no? No puede, está suspendido por su obispo, y a veces eso pasa. La gente dice, pues es que aquel padrecito viene hasta mi casa a celebrarme el bautismo, la confirmación, la comunión, y el párroco nunca quiere ir a mi casa, nunca me va a ir a celebrar una misa. Sí, pero es que ese sacerdote, primero, no está autorizado. Será sacerdote, pero no está autorizado por la Iglesia. Por lo tanto, es un sacramento ilícito y hasta inválido en el caso, por ejemplo, de la confirmación, ¿no? Si un sacerdote se atreve a confirmar sin la autorización del obispo, ese sacramento es inválido, ¿sí? Tiene que ser el obispo el que autoriza o el que delega para que un sacerdote pueda confirmar, porque eso le corresponde solo al obispo. Entonces, de entrada ya aparece un primer elemento para realizar un sacramento, el ministro propio del sacramento, que en cada sacramento hay un ministro propio. Por ejemplo, en el bautismo, el ministro es el sacerdote o el diácono en su caso. Y bueno, pues si el obispo también puede realizar ese sacramento. Sacramento de la confirmación y del orden sacerdotal, ¿a quién le toca? Solamente el obispo. Solo al obispo. Y en el caso de la confirmación, el obispo puede delegar a algún párroco, a algún otro sacerdote, y ya lo puede realizar, llevar a cabo. En el caso del matrimonio, el ministro, ¿hay quién es?
Bueno, recordemos que en el caso del matrimonio los ministros son la pareja que se casa, ¿no? Exacto. El varón y la mujer. Insisto en eso, y con todo respeto, el varón y la mujer son los ministros. Los demás son testigos. El sacerdote es el ministro delegado para bendecir esa unión sacramental que ellos están realizando. Así es. Vamos a hablar ahora también de qué se necesita para realizar un sacramento, lo que en términos teológicos y en el Catecismo de la Iglesia nos habla sobre la materia y la forma, y después vamos a tocar los lugares propios, el espacio propio para que se realice un sacramento. Padre Axel, materia y forma del sacramento, ¿qué es esto? Sí, todo sacramento, como bien lo comentas, está conformado por materia y forma. Pudiéramos decir también, utilizando esta analogía, de la parte humana, la parte material, la parte mundana, sin un sentido peyorativo, y la parte divina, ¿verdad? Entonces se va teniendo ambas partes. En el ejemplo más claro podemos utilizar el bautismo, ¿verdad?, que su materia es el agua, ¿verdad?, el agua pura, el agua natural. Y la forma sería la forma trinitaria, cuando el sacerdote o el que administra el bautizo dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin la materia, sin esos elementos, pues no se puede tener el sacramento. No hay sacramento si no hay materia y forma en la realización de este sacramento. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos hablaremos de cuál es el espacio propio para cada sacramento, dónde se puede llevar a cabo. No se pueden malbaratar los sacramentos, son la vida de la Iglesia y se requiere que ellos tengan un espacio propio de acuerdo a su dignidad y también a su finalidad. Pero de eso hablaremos al regreso de unos comerciales. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos hablando sobre la importancia de los sacramentos en la vida de la Iglesia. Está con nosotros el Padre Juan Vázquez y el Padre Axel Iván, un neosacerdote y un sacerdote con más de 30 años de ministerio, de recorrido pastoral, una experiencia increíble, testigo de la misericordia de Dios, y también un sacerdote que se ha acercado a los textos patrísticos para recordarnos las fuentes de la Iglesia. Y estamos abordando dónde puedan realizarse los sacramentos, pero antes Padre Juan quiere acentuarnos algo, decirnos algo sobre la ejecución de los sacramentos. Cuando alguien de repente te ofrece, no se preocupe, si le ponen muchos requisitos en su parroquia, véngase aquí conmigo, yo voy a su casa, le ofrezco el sacramento a su casa. Oigan, eso es malbaratar los sacramentos, pero Padre Juan nos va a decir algo acerca de eso. Me regresaría a dos cosas. Uno, hace rato mencionabas el sacramento de la confesión. Yo a la gente les digo cómo de repente cuando la persona se confiesa y se confiesa bien, ¿verdad? O quizá que hasta tiene mucho tiempo de no haberse confesado, ya que se le da la absolución, ¿qué hace la gente? Hace este gesto. ¡Ay! Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque hasta descansa la gente, o sea, de verdad Dios está actuando, está eficazmente actuando en la persona fue perdonada por Dios, que recibió la misericordia y el perdón de Dios, y esa persona descansa. La segunda cosa que decías tú, que comentábamos, ¿no? Tener cuidado cuando a veces puede haber alguna persona, ¿verdad?, que te ofrece los sacramentos en tu casa, en el hotel, en la playa, en no sé dónde, y de repente en el rancho, la boda en el ¿verdad? rancho. La boda en el rancho, y puede que no esté autorizada por el obispo, ese sacerdote. Segundo, primero, pues hasta puede resultar inválido. Segundo, ¿dónde queda anotado ese sacramento? ¿Sí? Tercero, se está dando que la gente dice, vámonos a tal lado porque ahí, aquí en la diócesis de Orizaba nos piden 5 años para recibir el sacramento de la confirmación. Vete a tal o cual lugar y ahí en un mes, en 3 meses te preparan el chiquillo rápido. Pues sí, pero ¿dónde quedó anotado? Al rato cuando necesites tu papel, ¿quién te va a dar ese documento?
Digo, no me quedo solo con el documento, sino lo principal es el sacramento mismo, ¿no? No es válido, pero lo segundo, ya en la cuestión práctica, ¿dónde queda anotado? Sí. Tercero, me oigo mal hablar de esto, pero está pasando. Aquí este sacerdote de la parroquia no va a ir a confirmar a mi casa, no va a ir a bautizar a mi casa, no me va a ir a celebrar la boda a mi casa. Aquel supuesto padrecito sí va a ir a mi casa y me cobre lo que me cobre, yo le pago. ¿Por qué? Pues porque va a ser en mi casa. Entonces tengamos cuidado con eso. Hace rato tú hablabas, ¿no?, de dónde se celebran los sacramentos. La iglesia tiene un lugar especial para celebrar los sacramentos. ¿Sí? Por ejemplo, el bautismo, está la pila bautismal, está el templo, la casa de Dios. Si vamos al profeta Ezequiel, dice que del templo, ¿sí?, del templo sale un río de agua viva que va sanando todo lo que encuentra a su paso. ¿Qué significa? Que del templo, en el templo actúa Dios y de ahí mana su gracia que va sanando a todo ser humano que recibe esos sacramentos. Entonces, ¿cuál es el lugar propio del sacramento? El templo, la casa de Dios. Gracias, Padre Juan, por acentuarnos esto. Y pues sí, los sacramentos son el tesoro de la iglesia, no los puede malbaratar, al contrario, la iglesia es la responsable de cuidar que cada sacramento se realice de acuerdo a su dignidad, como un don, como una gracia, y que le devuelva al ser humano esto que ha perdido. El sacramento tiene un lugar propio. Padre Juan ya decía el templo, en el caso del bautismo, en el caso de la confirmación, en el caso de la Eucaristía, la primera Eucaristía que el ser humano recibe. Si se trata, por ejemplo, de la unción de los enfermos, pues ese sí lo puede usted recibir en su casa. O sea, Padre, vaya a visitar a mi enfermo. En la casa, en el hospital, incluso en la cárcel, la iglesia llega a todo lugar donde se encuentra un ser humano. Sacramento de la unción de los enfermos, sacramento del matrimonio, igual lugar propio es el templo. El Padre Juan decía, es que yo quiero que, seguramente algunos fieles le han solicitado, yo quiero que sea ahí en la playa. Pues no se puede, los sacramentos, el sacramento del matrimonio no es a gusto, no es a la carta, es en un lugar propio donde se pueda llevar a cabo. Y también en este sentido, pues los sacramentos tienen dos elementos que son válidos si hay un ministro ordenado y autorizado para esto, y si se realiza en el lugar propio, si se anota, porque la iglesia lleva un registro, un archivo de los sacramentos donde la persona que recibe un sacramento queda ahí archivado. ¿Qué pasa cuando no se cumplen con estos requisitos para un sacramento? ¿Cómo se le llama ahí al sacramento? Claro, yo creo que ahí son dos términos bien importantes que se manejan dentro de la iglesia, que es la validez y la licitud, ¿verdad? Para que un sacramento sea válido, como ya mencionábamos hace rato, necesariamente se necesitan los elementos de la materia y de la forma. Para que un sacramento de igual manera sea lícito, debe de cumplir con los requisitos, pudiéramos decir de esta manera, administrativos, ¿verdad?, que tienen que ver con un proceso que se lleva dentro de la iglesia en cuanto a documentación, en cuanto a los lugares sagrados propios de los sacramentos que ya platicábamos. Cuando no existen estos elementos, se cae en la invalidez. Cuando un sacramento no es válido, a lo mejor cuando se quiere bautizar con otra cosa que no sea agua, ¿no? Cuando no se dicen las palabras trinitarias y solo dicen yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ya, entonces sería un bautizo inválido. Y un sacramento ilícito pudiera ser pues como el que ya comentaban, ¿no? A lo mejor el de algún matrimonio que lo hace un sacerdote, pero en un lugar que no es propio, ¿no? Como una playa, como un rancho, como una casa, ¿no? Entonces, un salón, ¿verdad? No habría ahí la licitud que se requiere, porque como ya comentaba el Padre Juan, pues se requiere igual de una cierta documentación, de una cierta administración en cuanto a la parroquia, ¿verdad? ¿Dónde quedaría anotado ese sacramento? Y desde luego, pues entonces ahí se vería que pues no hay como esa conciencia de lo que se va a recibir, ¿verdad? Esa conciencia de lo que se quiere tener, que es la gracia divina, ¿verdad?
Entonces, como tal, la gracia divina se recibe dentro de la iglesia, dentro de lugares sagrados propios, ¿verdad? Entonces, si no se cuenta con esos elementos, se caería en la invalidez o en la ilicitud. Normalmente algunas personas llegan a la oficina y dan una cooperación en la realización del sacramento, la boleta, y eso se confunde para otros, de tal manera que, padre, yo quiero que mi hija se case en este espacio y dígame cuánto hay que pagar. Voy a hacer esta pregunta y quien guste de los dos responder. ¿Los sacramentos se pagan? ¿Tienen algún precio? No, por supuesto que, a ver, primero la gracia de Dios no se cobra. Segundo, ¿qué es la gracia? Es Dios mismo que se da por medio del sacramento, por lo tanto sería un pecado de aquí al cielo que se cobre por el sacramento. Simoniano. Exacto. ¿Qué es lo que se cobra? O más bien, ¿qué significa eso que la gente da en la parroquia, ¿no? La aportación económica. Pues para los gastos propios del mismo templo, ¿sí? Pero incluso si alguna persona llega a decir, oiga, padre, bautíceme al pequeño, pero pues es que no tengo, a ver, tranquilo, ¿sí? No se va a acabar la iglesia porque no pagaste el bautizo, pues estamos viendo que eres pobre, ¿no? Entonces no es que se cobre por el sacramento, sino la gente da una aportación económica para los gastos de la parroquia. O si quieres otro caso muy, muy concretito, creo yo que nadie ha cobrado por confesar a una persona. Así es. ¿Sí? O sea, la gracia de Dios es gratuita. De tal manera que los sacramentos no tienen un precio. Si hubiera alguna persona que le diga, yo le administro el sacramento del bautismo en su casa, aguas, cuidado, porque los sacramentos no tienen precio. Si hubiera alguien que le esté cobrando, le ofrezca el sacramento a un precio, cuidado, porque lo más seguro es que se trate de un falso sacerdote, que por esta intención, decía el padre Axel, un pecado de simonía, estás lucrando, está engañando, está mintiendo, pero además no le está dando un sacramento. Cuidado, si hubiera un sacerdote que le oferte los sacramentos a la carta, en su casa, sin pláticas, sin requisitos. Los requisitos son para cuidar los sacramentos de la iglesia, que son su tesoro para sus hijos. Segundo, los sacramentos no tienen precio. Oiga, padre, yo di una cooperación a la iglesia. Qué bueno, es una cooperación, es un donativo y es para el mantenimiento de las instalaciones, para el mantenimiento de los espacios propios, sagrados, donde se ejecuta, donde se realiza el sacramento, pero no tienen precio los sacramentos y cuidado con estos elementos cuando alguien te ofrezca los sacramentos, pero bajo un precio. Cuidado, porque lo más seguro es que se trate de un sacerdote falso y no le está ofreciendo sacramentos. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, vamos a hablarle quién puede recibir un sacramento. Ya volvemos, no se vaya, permanezca con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Le recordamos que estamos abordando el tema de la importancia de los sacramentos en la vida de la iglesia. Hoy hemos iniciado este bloque de programas donde cada 15 días le hablaremos de un sacramento con toda su riqueza, con todo lo que implica. Hoy estamos abordando ese tema de manera general. ¿Cuál es la importancia de los sacramentos? Dentro de 15 días abordaremos el sacramento del bautismo con toda su riqueza. Solamente de ese sacramento hablaremos y así hasta que concluyamos este bloque de la vida sacramental. Estábamos hablando sobre los espacios y que un sacramento no se cobra. Cuidado cuando alguien le ofrezca un sacramento y sobre todo cuando es en un lugar que no es una parroquia, que le dan la dirección de una casa, dirección de un salón, cuando es escondidas. Cuidado, porque si es eso, lo más seguro es que se trate de un sacerdote suspendido, de alguien que ha sido sacerdote en algún momento, pero que después se fue suspendido de la vida sacramental, que su obispo le pidió no ejercer los sacramentos, o incluso de alguien que se esté haciendo pasar por sacerdote. Cuidado, si el sacramento no se realiza
en la iglesia, cuidado si no se siguen todos los lineamientos que la iglesia pide, como la preparación de vida requerida, y también si es que le están pidiendo una cooperación económica fuerte, que está desfasada, que no la ha escuchado usted, pero que es con la condición de ofertarle un sacramento de manera rápida, apresurada y sin estos requisitos. Lo hace inválido y también ilícito. Vamos ahora a hablar de quién puede recibir un sacramento. Hay sacramentos que se reciben muchas veces, como es la Eucaristía. Hay otros sacramentos que solamente una vez. Vamos a hablar de ello. ¿Quién puede recibir, Padre Juan, un sacramento? Y ahí nos comenta usted. Sí, por supuesto. Si hablamos del bautismo, ¿quién lo podría recibir? La persona que está dispuesta a declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, confiese la fe católica, ¿no? Pero luego ya el bautizado puedes recibir la confirmación para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Por ejemplo, el bautismo y la confirmación se reciben solo una vez. Tú ya mencionabas de algunos sacramentos, ¿no? Después vendría el sacramento de la confesión. Ese sacramento yo lo puedo recibir, o cualquier persona bautizada y confirmada que ya recibió la Eucaristía puede recibir con varias veces el sacramento de la confesión, cuantas veces sea necesaria. La Iglesia nos dice que la confesión, en el tercer mandamiento de la Iglesia lo tenemos, ¿no? Se recibe por lo menos una vez al año o en peligro de muerte. La Eucaristía también es otro sacramento que se puede recibir varias veces, de hecho, cada domingo o incluso diario, ¿no? Las personas que van a misa diario pueden recibir la Eucaristía diario. Otro sacramento que podemos recibir varias veces es el sacramento de la unción de enfermos. De hecho, ahorita, en torno a la fiesta de la Virgen de Lourdes, en muchas parroquias se celebra, ¿no?, el Día del Enfermo y se administra el sacramento de la unción de enfermos en torno al 11 de febrero, igual varias veces. Incluso la Iglesia invita no solo al enfermo, sino a la persona mayor de 60 años para que también reciba el sacramento de la unción de enfermos, aunque no esté enfermo, que diga, pero si yo estoy más fuerte que un roble, sí, pero por la misma edad la Iglesia dice, te administro este sacramento para que Dios te fortalezca, tú recibes la fuerza de Dios. En el caso del matrimonio, bueno, pues se recibe una sola vez y se jura amor hasta la muerte, ¿no? A menos que la persona muera, bueno, pues se puede volverse a casar por la Iglesia, pero solo en ese caso. De manera contraria, permanece fiel hasta que muera la persona. ¿Sí? Y en ese caso, Padre, ¿qué pasa con una persona? Se casa en la parroquia de Songolica, ahí le ejecutan el sacramento del matrimonio. Pero 10 años más tarde se separan, él cambia de lugar, se va a trabajar a Guadalajara, ahí conoce otra persona, nadie lo conoce, y ahí va a la parroquia y hace todo el procedimiento y vuelve a contraer matrimonio. ¿Qué sucede ahí en esos casos? Bueno, por supuesto que en el segundo caso ya no quedan, voy a usar términos coloquiales, ya no queda casado por la Iglesia, está atentando contra el matrimonio, sí está mintiendo, hay dolo. Por eso, y a veces la gente no le entiende por qué se hace una entrevista, por qué se hacen las amonestaciones, y es donde a veces, digo, lo comento con mucho respeto, la gente dice, ¿por qué tanto trámite? Y cuento rapidísimo una anécdota, ahí en la parroquia se iban a casar unos muchachos como de 22 años, y bueno, pues les decimos todos los requisitos, que las pláticas y todo, y ahí, estaban haciendo matrimonios, pues ahí en la laguna, ¿no? Y la señora dice, mira, ¿para qué venimos aquí a la parroquia? Nos piden muchos requisitos, mejor ve y cásate ahí en la laguna, ¿sí? Ahí hay matrimonios espirituales y quedas casado y no te piden ningún requisito. Sí, hay que tomar muy en serio esto de la tramitación, ya decía yo hace rato, de la
preparación, tú varias veces has insistido en no malbaratar los sacramentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sacramento es sagrado, entonces no puedes tú darlo al por mayor, para eso requiere preparación, disponibilidad, un lugar donde se celebre, un ministro autorizado por la Iglesia. Gracias, Padre Juan, de tal manera, queridos hermanos, que si alguien hiciera esto, pues el segundo matrimonio no es válido. Se requiere que la persona pues sea sincera, honesta, transparente, porque lo que está recibiendo no es un contrato social, está recibiendo algo sagrado, algo santo, algo grande para su vida. Los sacramentos están divididos, tenemos una clasificación, esos 7 sacramentos están clasificados. Padre Axel, ¿cómo están divididos nuestros sacramentos? Los sacramentos de igual manera van respondiendo a ciertas etapas de la vida, ¿verdad? Que nos van pues introduciendo a la vida de gracia, ir comprendiendo nuestro ser como en la vida sacramental, en la vida de la Iglesia. Para ello, pues la Iglesia ha visto bien hacer esta división, ¿verdad?, de los sacramentos de iniciación cristiana, que como su nombre lo dice, nos inician en la vida sacramental, en la vida de la Iglesia, la vida de comunidad, la vida divina, que son el bautismo, la confirmación y la primera comunión, ¿verdad?, donde se dan las bases y como bien sabemos, seguramente la mayoría de nosotros, pues recibimos estos sacramentos en la niñez, en la preadolescencia, quienes son bautizados desde que son bebés, ¿verdad?, porque es iniciar a las personas en la vida divina. Posteriormente tenemos los sacramentos de curación, ¿verdad?, los sacramentos de curación que son 2, que es el sacramento de la unción de enfermos y el sacramento de la reconciliación. Estos sacramentos, pues una vez que hemos entrado en esta vida divina, pues no debemos de olvidar que vamos teniendo errores, equivocaciones, pues que nos pueden ir debilitando en nuestra vida espiritual. Y estos sacramentos, ante la enfermedad del pecado, como ya decíamos hace rato, pues nos ayudan, ¿verdad?, a fortalecernos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como iglesia. Y tenemos también los sacramentos de servicio, que es el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Estos sacramentos, como su nombre lo dice, pues están para el servicio de la iglesia. El matrimonio, ¿verdad?, pues poniendo de su parte en la vida de la iglesia. Vemos matrimonios muy comprometidos dentro de la iglesia, que a su vez educan a sus hijos de una manera pues muy, muy agradable, que busquen a Dios, que amen a Dios. Y naturalmente, pues el sacerdocio, ¿verdad?, que es el ejemplo vivo de Jesucristo, que sirve a su iglesia, que da la vida por ella, que la tiene, ¿verdad?, para poder acercar a todos a Dios. Entonces sería esa la clasificación, que insisto que va respondiendo a etapas de la vida para que comprendamos de una mejor manera la vida sacramental, la vida de la iglesia y nuestro ser como hijos de Dios. En este orden, Padre Axel, que tú presentas, si alguien dice: no he podido realizar los sacramentos de la iniciación cristiana, ni siquiera el bautismo, pero yo quiero acceder al sacramento del matrimonio, o Padre, confiéseme, ¿se puede? No se podría, como volvemos a lo mismo, ¿verdad? Van respondiendo a necesidades, ¿verdad? Una persona que no está bautizada, pues no tiene la conciencia, ¿verdad?, porque no se ha formado, como ya comentaba el Padre, la importancia de la formación, ¿verdad? No se ha entrado en esta vida. Entonces, en primer lugar, debe ser el sacramento del bautismo, que nos van ayudando a ir comprendiendo los demás sacramentos y se van abriendo estas puertas, ¿verdad?, para acceder a los demás. De tal manera que una persona que no esté bautizada no puede acceder a los demás sacramentos. El bautismo es la puerta para los demás sacramentos, es la llave para acceder a esta vida sacramental, a esta vida de salvación, a esta vida de hijos de Dios. De ahí su importancia del sacramento del bautismo y que nosotros podamos acceder. Si usted está bautizado, ya tiene el acceso para recibir los otros sacramentos. Oye, Miguel, aprovechando rapidísimo, ya que comentas Adelante. esto, a veces la gente dice: es que yo
una persona no casada por la iglesia, es que yo me quiero confesar, pero el sacerdote me cierra las puertas. Yo le digo, a ver, no, espérame. No, el sacerdote no te cierra las puertas, más bien a ti te toca abrir la puerta. Me tengo que casar por la iglesia para que pueda yo acceder al sacramento de la confesión y luego al sacramento de la Eucaristía. Lo comento con mucho respeto porque a veces hay esas ideas, ¿no?, erróneas. El sacerdote o el párroco me niega el derecho a recibir el sacramento, me cierra las puertas. No, más bien tú ábrelas. Cásate por la iglesia y entonces podrás recibir los otros sacramentos. Incluso hasta puedes ser padrino de un niño, ¿no? Gracias, Padre Juan, por esto que ha acentuado. Y pues sí, recordamos lo que Padre Axel nos decía, el pecado nos ha hecho perder la gracia de Dios, es decir, nos ha cerrado las puertas a la salvación, pero te toca a ti abrirlas, es decir, toca la puerta. Quiero recibir la gracia, quiero santificarme. Esto que me ha hecho perder el pecado, yo lo quiero recuperar. Por eso me quiero acercar a estos sacramentos. Y por eso se pide una disposición, una preparación, que cuando una persona pues está en amaciatos o en unión libre, como también le conocemos, el pecado le ha cerrado las puertas a la salvación. Le ha cerrado las puertas a la vida de gracia. Pero el pecado no tiene la última palabra. Dios te quiere salvar a través de estos sacramentos. Acércate, porque hay una solución para que tú puedas recuperar esa gracia. Pues estamos llegando al final de este programa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar con alguna recomendación, alguna frase, alguna exhortación de cada uno de nuestros ponentes en esta noche. Bien, yo quisiera terminar con esto. Recuerden, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, nos habla de cómo el costado de Cristo es traspasado. La iglesia, a la luz del Evangelio de Juan, a la luz, con la enseñanza de los padres de la iglesia, que nos ha enseñado que de ese costado de Cristo, de ese costado herido, manan los sacramentos, porque de ahí sale la vida. En uno de los últimos documentos del Papa, que es Dilexit Nos, que significa Él nos amó, habla precisamente que nos insiste que de ese costado herido de Cristo sale la gracia, salen los sacramentos que nos sanan y que nos dan vida. Gracias, Padre Juan. Padre Axel, ¿con qué cerramos este programa? Sí, yo creo que igual me gustaría tomar una parábola, sobre todo la parábola del buen samaritano, a propósito de que el pecado se convierte en una enfermedad. Pues como Cristo, que se convierte en el buen samaritano, cura al hombre que está medio muerto con vino y aceite, ¿verdad? Que son los sacramentos, esos sacramentos que vienen a ponerse en la herida, en la llaga, y que Jesús toca, que Jesús sana y que nos ayudan a recuperar esa salud primordial. Pues con eso cerramos nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos para que de ahora en adelante cada 15 días esté al pendiente para continuar con esa sección de programas sobre los sacramentos. Padre Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Padre Axel, que Dios le siga bendiciendo. Le agradecemos también al equipo de camarógrafos y máster, al licenciado Hugo Roa, que está aquí con nosotros, y a todas las personas que hacen posible la transmisión de este programa. Que Dios le bendiga. Una excelente noche.